Bueno, Axel, muchas gracias por recibirnos acá en la gobernación. Vamos a ir de atrás para adelante. En unas horas nada más se cumplen 10 años del fallecimiento de Néstor Carlos Kirchner. ¿Qué significó para vos en tu carrera y cuánto tiene que ver que hoy estés acá la irrupción de Kirchner en la política? Sí, permiso. Sí. Tenemos distancia, así que me saco esto, porque si no, no se me va a entender bien. No, la verdad que muchísimo. Estos días, ya sé que parece un cliché, pero a uno le remueve, ¿no? Los recuerdos del día del fallecimiento, ese día del que tiene una proximidad política tan grande, es decir, que la carrera política mía, en mi carrera y en mi vida, por lo tanto, resultó una figura tan central, tan importante, en estos días uno se pone a resignificar. Y la verdad que el tiempo, la distancia temporal da nuevas perspectivas. La sensación que había era que de la crisis de 2001, del que se vayan todos, había dado como resultado varios políticos que venían a aplicar las mismas políticas que nos llevaron a 2001. Así que, y fue una campaña electoral rara, en una situación rara, en un país raro, pero me acuerdo cuando en el día del discurso de Asunción, como que yo estaba sentado, pero me hubiera caído al piso de espaldas, porque fue realmente un discurso que vino a transformar la política de ahí en adelante y para siempre, te diría, porque la impresión mía, que no venía del peronismo, sino que el peronismo real para mí había sido el posterior al 83, a la vuelta de la democracia, y había sido un peronismo para mí deslucido y apartado de lo que habían sido las banderas históricas del peronismo. No porque no hubiera diferentes dirigentes, pero digamos el peronismo en sí no había dado nada, desde mi punto de vista, demasiado rupturista, atractivo, moderno. Y yo venía haciendo política con una serie con muchísimos compañeros, muchos de ellos del peronismo, Mariano Recalde, Guado de Pedro. Veníamos trabajando hace mucho tiempo, pero la verdad que cuando habló Néstor, yo sentí que me hablaba a mí solo prácticamente, que me decía lo que yo quería escuchar de un presidente que está asumiendo en el marco de una crisis tan profunda, porque desde lo económico, desde lo político, desde lo histórico, planteó un programa nuevo, una perspectiva nueva. Renacimiento de la política, un renacimiento de la política. La política de los derechos humanos. Bueno, yo venía muy golpeado de lo que fue los perdones de Menem, sumado a la obediencia de vida, el punto final, la frustración con la política de derechos humanos. Siempre había militado cerca de los organismos de derechos humanos y bueno, ya a partir de lo de la generación diezmada y reconocer el papel del Estado, después vino lo de los cuadros, después vino lo de la ESMA, después vino lo de la política en general de retomar los juicios. Bueno, la verdad que esa parte del programa, que era una herida abierta, que tal vez, para ponerlo en actualidad, recién ahora Chile, con el plebiscito de estos días, empieza a cerrar, ¿no? No lo sé, lo digo exagerando, pero bueno, acá fue Néstor. Yo digo, ¿no? Cómo también eso tan duro y tan complejo fortaleció a Cristina. La verdad que la fortaleció, no porque no tuviera esa potencialidad antes, sino porque tal vez en esa dupla era una parte, un componente. La obligó a fortalecerse también. Sí, pero no lo digo como un proceso personal, tal vez es una percepción. Sí. Digo, es una circunstancia tan difícil, una pérdida tan grande. En esa función la entereza, el camino que recorrió Cristina, a mí me tocó compartir toda una época como funcionario del gobierno, con ella todavía vistiendo de negro. O sea que creo que en eso también fue un ejemplo. ¿Y encontrás similitudes entre ese país tan golpeado, tan devastado que encontró Néstor Kirchner en 2003? Digo, en términos estadísticos, objetivamente hablando, fue uno de los momentos más complicados del regreso de la democracia para acá, con el momento que les toca a ustedes gobernar hoy.
Digo, no solo por los 4 años de macrismo, sino también por la pandemia. No, con respecto a los 4 años de macrismo, sí, porque de nuevo se encontraba el peronismo ante una experiencia, o casi diría más que experiencia, un experimento neoliberal fallido y un desastre, una secuela de sobreendeudamiento, default, quiebre del aparato productivo y fuerte deterioro de las condiciones sociales, o sea que eso, un masazo neoliberal, en el caso de Macri, caracterizado por lo audaz, por lo vertiginoso y por la absoluta impericia incluso con la que se aplicaron las políticas, la verdad una época infame de la Argentina. En ese sentido sí, después creo que hay paralelismos porque había que sacar a la Argentina de un default, había que recuperar el tejido productivo, había que hacer de nuevo un tejido de relaciones internacionales vinculadas a nuestra región, obvio y natural. Creo que Argentina, más allá de la actitud ante las grandes potencias, si no teje esos vínculos con sus vecinos, con lo que es América Latina, es imposible casi pensar el desarrollo económico. Entonces, y después la vulnerabilidad social que dejaba. Hasta ahí sí. Lo de la pandemia me parece que es difícil de comparar con nada, porque tiene elementos, obviamente, de caída económica, pero lo que fue esta crisis sanitaria. Yo el otro día hablaba del terremoto de San Juan, en donde se conocen Eva y Perón, pero es también tirado de los pelos, en el sentido de que es una crisis humanitaria, pero tan generalizada, planetaria. Creo que además esta impotencia que uno siente, ¿no? La de que no aparezca todavía una solución científica y estamos con los barbijos como en la Edad Media, ¿no? Y guardados en las casas, es una respuesta muy primitiva a una peste, ¿no? A una epidemia. Pero bueno, también los efectos económicos del coronavirus. Cuando a mí me preguntan qué harías vos en la economía, la verdad que estudié un montón, me tocó tener una responsabilidad enorme y uno puede siempre encontrar elementos de similitud y diferencia entre cualquier época y cualquier otra, sobre todo entre dos situaciones de crisis. Pero la verdad que no está escrito el manual de economía en pandemia y creo que es inútil aplicar soluciones y recetas de otras etapas. Creo que acá incluso los planes IFE y ATP son planes que no tienen precedente por su alcance y por su cobertura. Hablábamos de las complejidades económicas que son indudables, más todavía. Yo insisto, era complejo el país el 10 de diciembre de 2019, hoy no puedo siquiera dimensionar las complejidades que hay. ¿Cómo ves las tensiones cambiarias económicas que existen hoy? Hace un rato Cristina Kirchner publicó una carta justamente a razón de los 10 años del fallecimiento de Néstor. Ella dice que indudablemente el principal problema de Argentina es el bimonetarismo y dice, para solucionar el tema del dólar, de los tipos de cambio y demás, es necesario un acuerdo que incluya a todos los sectores. ¿Cómo lo ves? Sí, lo he hablado con ella, porque justamente fui su ministro de Economía. ¿Alguna vez la asesoraste? Creo que es una persona con una capacidad de lectura, de comprensión de la realidad argentina, bueno, que se manifiesta. Más pruebas no puede haber después de 4 años donde le tiraron, como dicen, con de todo y terminamos ganando una elección con una ingeniería electoral, digamos, que capta la sensibilidad y la necesidad de la época y del pueblo, de la gente, ¿no? Porque es eso, porque se ganó en las urnas, no es que, qué bueno está el movimiento, me parece que es indudable. Lo que creo es que bueno, que hoy, en la víspera, digamos, todo recuerda a Néstor. Creo que en varios temas, en el terreno cambiario, después de la violenta devaluación de 2001, en el terreno de la generación, en ese momento había cuasimonedas, y había que rescatar y de alguna manera ordenar todo ese panorama. Ya estaba en vía de solución, pero
todavía había un sector, un sistema financiero, un sistema productivo, un sistema social, un sistema político muy deteriorado, muy roto, muy fragmentado, destruido. Me parece que con respecto a las tensiones que hay, yo creo que una de las enseñanzas más grandes que nos deja Néstor para seguir en ese eje es que creo que en medio de la confusión fue un dirigente político y un presidente que siempre tuvo mucha claridad. Después lo mismo puedo decir de Cristina, pero mucha claridad sobre qué es lo importante y qué es lo accesorio y qué es lo de fondo y qué es el ruido que se genera y cuáles son, para decirlo para que lo entienda todo, las operaciones, los intereses que hay en juego y que hacen ruido y cuáles son las discusiones importantes a tener. Más modernamente, cuál es la agenda que deberíamos tener más allá de la que tenemos, porque muchas veces los que marcan la agenda hacen su propia agenda que sea la de todos nosotros. Bueno. Hasta ahí la primera parte de la entrevista que hicimos hace un ratito nada más con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, con Axel Kicillof. Vamos a ver ahora la segunda parte. Bueno, muchísimo contenido de actualidad y de alto voltaje político. Las definiciones que se vienen ahora de Axel Kicillof. Hablamos de la oposición, hablamos de las decisiones adoptadas por el Ministerio de Economía en los últimos días, comandado por Martín Guzmán. Hablamos de lo que es el tratamiento de los medios de comunicación sobre tanto Kicillof como otras figuras del Frente de Todos. Si les parece, vemos la segunda parte de la entrevista mano a mano con Axel Kicillof. Ahora, hablabas de la claridad de Néstor. Vos decías en temas muy complejos, Néstor tenía la claridad y sabía a dónde estaba yendo. ¿Lo ves a Alberto Fernández en este sentido también? Yo creo que Alberto lo que viene a hacer en muchos campos es a establecer, dadas las circunstancias actuales, dada su propia personalidad, su forma de ser, sus atributos, pero establecer una continuidad clara con lo que hizo Néstor. Así que me parece que Néstor está en la brújula de Alberto también. En ese sentido, lo que sí me parece es que la experiencia que hubo 2015-2019, de alguna manera lo vemos con los que son nuestra oposición. Nosotros tenemos como oposición una fuerza política, Juntos por el Cambio, que después de venir a decir que estaba terminado el peronismo, estaba, digamos, qué sé yo, si fuera gente que trabaja de adivino, de tirar las cartas, bueno, tan mal, ¿no? En sus predicciones, todo mal, también con cómo iba a ir, mucha mentira, mucho marketing, pero hoy también hay un determinado sistema de medios hegemónicos que les dan un lugar que para mí no tienen en la gente. A ver, que Macri nos venga a explicar qué hacer con la deuda externa que él contrajo, qué hacer con los problemas cambiarios que él produjo, qué hacer hasta con las restricciones para comprar dólares que él puso, decir que dejó de gobernar, no sé, una fecha después de las PASO. El 12 de agosto. Sí, yo le digo que esas fechas están reguladas por la ley, no por las ganas, la voluntad o la conveniencia de alguien que metió la pata hasta el fondo, ¿no? Pero bueno, nos quiere convencer a todos de pronto de cosas y me parece que ahí es donde se arma un barullo y un alboroto que a veces impide darle claridad en el medio de una pandemia. Entonces, cuando uno esperaría que el otro, no te digo que te ayude demasiado. Sí, un acuerdo mínimo, por lo menos. Por lo menos que no tire tosca todo el día, que deje trabajar, que no esté conspirando contra cada medida que se propone, que además que no genere nuestra oposición una división en especie de, decían, halcones y palomas, buenos y malos. Pero no es lo que tenemos. Entonces es ahí donde me parece que la figura de Alberto tiene que contribuir a dar esa claridad y me parece que tenemos el enorme ejemplo de Néstor. Pero entiendo bien que vos coincidís en que el rumbo económico es el correcto. Digo, la decisión de no devaluar pese a las presiones de ciertos sectores, esto de, bueno, separar aquellos que vienen a buscar un rendimiento de corto plazo y retirarse. Me parece que estamos
en pandemia. Y que vos me decís, ¿qué te puedo decir? ¿Qué querés hacer hoy? ¿A qué jugarías? ¿Con quién estarías? Y todo eso no se puede por la pandemia. Entonces eso mismo me parece que genera un marco donde en los países que aparentemente la tenían más clara y que incluso con la propia pandemia, ahora después de decretar que Europa le había ganado el virus, estamos en un segundo brote tremendo y bueno, no es fácil. Entonces creo que estamos en un momento crítico, si vos me decís, en medio de un temblor, más una tormenta, más una erupción volcánica, más en el medio de eso, y vos le preguntás al que está con el timón, bueno, che, ¿cuál es el camino perfecto para llegar más rápido? Y bueno, me parece que hay que mantener a flote el barco, eso es mantener a nuestra sociedad, sobre todo los más vulnerables, que no tienen medios propios, mantenerlos en condiciones de aceptable bienestar en medio de una situación tan compleja, y el Estado actuó con mucha decisión, mantener a las empresas que no pueden funcionar, no porque no tengan condiciones normales de rentabilidad, sino porque se cerraron las cortinas porque vino la pandemia, mantener el vínculo entre los trabajadores y la empresa, porque después es mucho más difícil de reconstruir si se rompe ese vínculo. Creo que se están tomando una batería de medidas en todos los planos, todas extraordinarias. Entonces vos me decís, ¿qué medida financiera en este momento o cambiaria hay que tomar? Y bueno, en la misma dirección, sostener, sostener y sostener, y ojalá se pueda hacer con colaboración de sectores que muchas veces son despiadados y buscan su ventaja aún en los momentos más dramáticos. Entonces vos decís, bueno, estamos en este momento, acaba de producirse un terremoto, puede haber uno que va a ayudar y a sacar a la gente que quede atrapada, o a ver cómo hace para empezar a reconstruir o a darle ánimo, y otro que va a ver qué quedó que se puede manotear y llevar a su casa. Entonces esas conductas se ven. A mí me parece que el papel del gobierno hoy es dar certidumbre, en lo que se puede dar certidumbre, que va a estar tendiéndole una mano a los que más necesitan, y allí donde hoy sería imposible sin el Estado. Entonces creo que lo viene haciendo, reforzando el sistema sanitario, cuidando a la gente, dando una cobertura general con programas de alcance enorme, con acompañamiento al sector productivo industrial. Y bueno, y en el medio de eso se inician tensiones cambiarias. Y bueno, en Argentina hace síntoma por ahí muchas veces las complejidades de la economía, más en medio de una pandemia. Pero si vos me preguntás, el estado de las reservas, la competitividad, lo decía el otro día Guzmán, lo decía el otro día Todesca, la verdad que nada o nadie, no ha escuchado a nadie con el superávit comercial que tenemos hablar de la necesidad de una fuerte evaluación. Y sin embargo está un sector, un coro, todo el tiempo prácticamente implorando, pidiendo o hasta tratando de imponer como sentido común que hay que hacerlo. Entonces, ante esa situación me parece que el gobierno reacciona como tiene que hacer, cuidando a los que más lo necesitan. Después, creo que una vez pasada la pandemia, encontrada la vacuna, con el mundo en una situación de reconstrucción, se podrá tener un mapa más claro, un panorama más sencillo de cómo ubicarse. Hoy lo que hay que hacer es resistir no como Estado, sino como sociedad, no como gobierno, como partido, sino como pueblo. Y ahí hay que estar al lado de los que más necesitan, no de los intereses permanentes que ganan siempre en río revuelto. Decías recién, haciendo referencia a Cristina, le tiraron con de todo. ¿No sentís que volvimos a un momento casi pre-10 de diciembre de 2015 en cuanto a esto de le tiran con de todo? Digo, hay cierta irracionalidad en el debate que uno nota y que le preocupa. Me refiero a, no sé, el lamentable homicidio de Fabián Gutiérrez y la oposición automáticamente diciendo este es un crimen vinculado a la mafia kirchnerista y diciéndole al gobierno usted es responsable de esto. Me refiero a Vicentini, automáticamente es ir camino a Venezuela. Hay toma de tierras en Guernica y es un gobierno que no defiende la propiedad privada directamente y que de pronto lo que viene es que vayan por el departamento de quien está en la casa mirando. ¿No hay como cierta irracionalidad en el debate que no permite justamente a cualquier sociedad progresar y levantar la vara de la discusión?
Mira, hay una virulencia que para mí es absolutamente premeditada, es una posición política de un sector, que además es continuación del tramo final de la campaña de Macri, cuando él dice que no era presidente. No sé quién gobernaba el país, porque lo habíamos elegido a él, no yo votándolo, pero participé de un acto electoral donde hasta el 10 de diciembre le tocaba a él. Entonces no sé a qué se dedicó. Uno lo veía dando vueltas por el país, haciendo una especie de roadshow, no sé para quién, pero la verdad que tenía la sospecha de que no estaba dedicándose mucho a gobernar. Hoy, lamentablemente, vemos no solo confirmar esa sospecha, sino vemos patentes que sus resultados fueron de eso, ahora de un grado de irresponsabilidad y de incumplimiento institucional enorme. Él ya dictaminó. Entonces, creo que esa irracionalidad del final, que fue muy agresivo la campaña, que fue muy agresivo durante el gobierno y que decidió ese sector de la oposición seguir siendo muy agresivo, con una postura que, bueno, la literatura, digamos, o la tradición le pone nombres que no quiero reproducir porque me van a decir los acusaste de tal cosa y tal otra, pues son horribles los nombres. Pero negar al otro, ponerlo en el lado de casi infrahumano o casi, digamos, poniendo una barrera infranqueable donde te acusan de cosas de tal calibre, lo que escuchaba el otro día, además que evidentemente ¿para qué te vas a poner a charlar? Con alguien que tiene... Bueno, el peronismo es el partido de los que no trabajan. Bueno, ¿no? cosas que... Pobre, ¿no? Pobre porque después vino, o mientras tanto vino un 17 de octubre en la CGT, organizado por la CGT. O sea que para partido de los que no trabajan, fuimos convidados por el movimiento obrero en su conjunto, un enorme apoyo del movimiento obrero al peronismo y al gobierno. No, desquicio, parece que provocaciones, todo violento. Yo te digo, yo lo escucho y lo veo violento. Y como yo vengo diciendo, cuando yo hice campaña, que perdía seguro porque era un desastre, porque todos querían votar la Vidal, se morían de ganas, pero bueno, después se las guardaron. Pero en ese momento me acusaron de narcocapacitador. ¿Te acordás? Sí, claro. Yo estaba vinculado al narco. Entonces vos decías de ignorante, confundir. Bueno, son de diferente magnitud ser parte del narco, que confundir naranja con mandarina. Me lo permito, hasta me parece simpático. Pero todos los días era una agresión distinta. Por las redes, los propios. Y salían todos en manada, con esas tradiciones machistas, ¿no? A golpearte, y por las redes, y los trolls. Todo eso no le funcionó, entonces yo creo que no les va a funcionar ahora. Bueno, algo similar sucedió el fin de semana con el tema de los countries y demás. Sí. Una cosa... Hermosa, sí, hermosa. Yo digo, si el método del periodismo, por ejemplo, de esta entrevista, la tomás entera, la desgrabás y tomás palabras sueltas y me armás la frase que quieras, capaz que te da cualquier cosa. Hay muy buenos títulos. Claro. Y después lo pones entre comillas como si fuera una sola frase. En ese caso, para no decir el famoso me sacaron de contexto, lo que yo estaba diciendo es que nos hemos puesto a trabajar para regularizar la situación de las tierras en la provincia de Buenos Aires, donde el otro día la ministra de Gobierno, haciendo una estadística de 1.100 barrios privados, hay aproximadamente 600 que están en condición irregular. Y ni siquiera les echaba la culpa, sino que dije estaban en condición irregular y queremos regularizarlo. Como lo dije, igual es muy raro tratar de aclarar diciendo lo mismo que uno dijo antes, pues ya lo aclaré cuando lo dije. Pero me parece que buscan todo el tiempo generar odio. El problema es qué incidencia tiene eso y de qué manera podemos evitar que las conversaciones en la Argentina tengan todo el tiempo ese tono y que la agenda sea todo el tiempo esa agenda negativa en donde nos tratan de meter, porque la verdad que tenemos problemas de una magnitud tan grande que nadie puede negar, porque hoy tenemos a Francia con toque de queda, o sea que pobre Macri también, ¿no? A mí a veces digo, el tipo va ahí, dice, se respira libertad y será antes de las 6 de la tarde, porque ya ahí tienes que meterte en tu casa, y justo toca esto. Entonces, no dan pie con bola, pero sí, siempre muy agresivo, y yo no quiero, lo contesto con humor,
para no pelearme. Les pido sí, y repito, me parece que hay una parte de la oposición que tiene responsabilidad de gobierno y que actúa de otra manera porque le toca bailar con el mismo problema que nosotros. Entonces dice, si niego que existe el coronavirus, se me van a desbordar los hospitales, cosa que a algunos gobiernos le ocurrió, pero no porque hayan salido públicamente a negarlo de esa manera. Hablamos a lo largo de la entrevista, en algún momento dijiste esto de halcones y palomas y demás. ¿Lo pones al mismo nivel en cuanto a referente opositor, en cuanto a la virulencia discursiva y demás, a Larreta que a Macri, por ejemplo? Mira, yo estos últimos días hablé con Larreta varias veces porque estamos compartiendo, digamos, no una frontera, sino una misma ciudad. Hay lugares donde la ciudad y el conurbano tienen el mismo nombre, no están separados ni por una avenida, ni en partidos o departamentos, ni en dos provincias, por decirlo de alguna manera. Así que, y no, hemos podido, no estamos de acuerdo en muchísimas cosas, incluso de esto, pero hemos llegado a algunos acuerdos, tuvimos que llegar necesariamente y lo hicimos con madurez, me parece que además desmintiendo todo el tiempo lo que trataban de generar. En ese sentido se pudo trabajar. Después me parece que hay un partido político que se llama PRO, del que la presidenta es Bullrich. Si el presidente de mi partido dijera cosas con las que yo no estoy de ninguna manera de acuerdo, hasta son casi críticas a lo que estoy haciendo, y bueno, me parece que lo tendría que expresar públicamente. No soy yo el que tiene que encontrar esa diferencia, deberían expresarla ellos. Entonces el chiste de decir cosas distintas y después acusarlo a uno de que no los distingue, y bueno, distínganse entre ustedes. Y no lo digo con un ánimo ni chicanero ni para meterme en esa interna que es clara, pero sí digo que esas actitudes tan destructivas y tan violentas, y bueno, los que no están de acuerdo dentro del partido deberían deslindarse. No digo romperlo, no digo nada, esas son decisiones de ellos, pero sí decir no estoy de acuerdo con esto.